Se aproxima el 31 de octubre y las calles y los negocios inician a adornarse con telas de arañas, brujas, zombies, calaveras y la mar en coche. Y ni que hablar, en las redes sociales inician Inician a verse publicaciones, entre ellas videos, que están a favor y en contra de esta celebración. ¿De qué celebración estamos hablando? De Halloween. Ahora bien, ¿cuánto de realidad y de mentira hay alrededor de esta fiesta? ¿Cómo se inició verdaderamente Halloween? ¿Es cierto que tiene que ver con el satanismo? Si es así, ¿un católico puede celebrar esta fiesta de Halloween? Y si no es así, ¿por qué no celebrarla? Estas y otras preguntas vamos a tratar de resolver en este nuevo video. Esto es Halloween, gritos mil en la oscuridad. Pasa a ustedes, peregrinos, yo soy Fray Helio, un peregrino gris para aquellos que no me conocen. Quiero compartir con ustedes un artículo escrito por el presbítero mexicano Jorge Luis Zarazúa Campa, miembro de la Fraternidad Misionera Apóstoles de la Palabra. En la descripción de este video te voy a dejar el artículo completo por si lo querés leer. Ahora hago una aclaración. Que yo te traiga aquí este artículo no quiere decir que esté el 100% de acuerdo con lo que escribe este sacerdote. Por eso lo traigo al canal para que iniciemos un debate vos y yo sobre este importante tema. Sin más dilaciones, vamos con el artículo. El presbítero Jorge Luis inicia diciendo: no basta señalar que hay oscuridad. Se necesita encender una vela, encender una luz que pueda iluminarnos en medio de la incertidumbre. Es lo que pretendemos con este sencillo trabajo sobre Halloween. En este sentido, estoy muy de acuerdo con él en cuanto que no basta con decir no participo de Halloween, sino además traer un poco de iluminación a este tema, a esta realidad. Y de eso vamos a tratar de enfocarnos hoy. Dice el presbítero: la divulgación de la celebración de Halloween en los países de América Latina, y yo diría también ahora en Europa, lo estoy viendo mucho aquí en Italia, suscita cada año largas controversias, aún entre agentes de pastoral. Algunos piensan que se trata de algo satánico y otros lo consideran inicuo, y diría yo que a otros no les importa nada. ¿Qué propone el padre Jorge? En primer lugar, conocer el desarrollo histórico de esta fiesta de Halloween. ¿Para qué conocer? Para eliminar los mitos que circulan que no nos ayudan a afrontarlo adecuadamente desde la pastoral evangelizadora de la Iglesia. Es decir, si nosotros no conocemos de qué se trata, cuáles son sus orígenes, ¿cómo podemos proponer una pastoral evangelizadora en nuestras parroquias? Como decía anteriormente, no basta con decir no participo de Halloween, sino que debemos dar razones de nuestra fe. Como católicos debemos optar por la verdad histórica, sin caer en la tentación de reforzar mitos, yo diría prejuicios, por más difusión que tengan en las redes sociales. ¿Ok? Y el segundo punto que él dice que me pareció mucho más interesante, al mismo nivel de interesante, dice: al mismo tiempo es importante aprovechar estas circunstancias para reproponer la fe. En primer lugar, a los católicos comprometidos. En realidad, los días cercanos a Halloween, y esto muchos no lo saben, son importantísimos por la esperanza que siembran en el corazón del católico, animándole a buscar la santidad, el Día de los Santos, y a solicitar la intercesión de los santos, al mismo tiempo que se practica la solidaridad cristiana, orando por los fieles difuntos. Y esto es cierto lo que él dice, porque en muchos lugares, con el afán de responder o contraponerse a la fiesta de Halloween, se olvida de la propia fe. Si nosotros dejamos la escatología de lado, es decir, dejamos de hablar de las realidades últimas, que son la santidad, la vida, la muerte, el cielo, el infierno, si nosotros dejamos de predicar esto, no nos asombremos, no nos escandalicemos que alguno va a iniciar a predicar la inmortalidad del alma y la vida eterna a través, por ejemplo, de la piedra filosofal, el vampirismo y las prácticas ocultistas. Ahora bien, volviendo al artículo,
El presbítero en cuestión propone corregir numerosos mitos en torno a sus orígenes que no corresponden a la verdad histórica, para poder recuperar su sentido más auténtico y aprovecharla como un momento muy especial para la evangelización y la catequesis, contribuyendo también a la purificación de la religiosidad popular. La verdad los hará libres, anuncia el Evangelio. Bueno, eso propone este sacerdote en este artículo, conocer la verdad. Pues bien, entre mentiras y verdades a medias, se incurre frecuentemente al hablar de la fiesta de Halloween, y presta atención, atribuyéndole un origen celta, y por lo tanto pagano, e incluso hablando de un posible origen satánico. Esto lo hemos escuchado muchas veces. No he hablado de esto sobre el canal, es la primera vez que hablo sobre este tema. Una cosa es cierta, que haya podido originarse entre los celtas no le hace necesariamente satánico, ¿ok? Por otra parte, cuando se habla de Halloween, también aparecen prejuicios e incluso expresiones de xenofobia. ¿Y por qué, te preguntarás? Particularmente cuando se ataca la celebración de Halloween, porque supuestamente proviene de los Estados Unidos de América. Se llega así a una descalificación de la sociedad norteamericana, rechazando a priori su cultura, sin matices y sin el debido discernimiento. Debemos recordar que este sacerdote ciertamente es mexicano y ellos están muy cerca a la cultura norteamericana, que tal vez otros países del Sudamérica no lo están tanto. ¿Okay? El rechazo de la celebración de Halloween ha pasado por diversas etapas. Y aquí, en breve, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico. Hace algunas décadas, cuando se empezó a difundir con más fuerza la celebración de Halloween en los países de América Latina, se señalaba que era una fiesta de origen anglosajón, una fiesta eminentemente norteamericana. Se la rechazaba siempre por motivos culturales. En México se empezó a reivindicar, en contraposición a Halloween, la celebración mexicana del Día de Muertos, muy conocida, muy famosa, sobre todo también a partir de ciertas películas a través del cine. La última creo que está Coco. El dilema era Halloween o Día de Muertos. Día de Muertos o Halloween, ¿cuál celebra usted? El Día de Muertos. ¿Por qué? Porque es una tradición mexicana y pues no queremos que se pierda. Nunca se mencionaba un origen satánico de Halloween, sino que se rechazaba Halloween por proceder de los Estados Unidos de América, teniendo una base el nacionalismo mexicano, que eso ocurre mucho en Latinoamérica, ¿verdad? Del cual puedo decir, yo también soy parte, es decir, siempre esta fiesta me ha hecho ruido por es decir, nosotros muchas veces acogemos fiestas, culturas, por ejemplo, con la cultura norteamericana, y dejamos de celebrar nuestras propias fiestas, ¿verdad? Siempre me hace un poco de ruido esto y entiendo lo que el padre está diciendo. Teniendo como base el nacionalismo mexicano, que promueve la exaltación de lo prehispánico y el rechazo de lo extranjero. Desde entonces se empezaron a multiplicar los altares de muertos en las casas, escuelas, colegios y plazas adyacentes a los palacios de gobierno, y se empezó a dar más énfasis a esta celebración. Era, y sigue siendo, una forma de resistencia cultural frente al imperialismo norteamericano. Okay. Yo creo que nosotros como mexicanos debemos inculcarles lo nuestro. No sé si es porque yo soy hijo de mi tiempo, por la formación que hemos tenido, que esto está muy fuerte, o lo siento muy fuerte, yo particularmente. No sé vos qué pensás sobre esto, déjamelo abajo en la caja de comentarios. Y no es que por esto soy xenófobo, nada que ver, porque me gusta mucho la cultura americana. Sin embargo, desde hace algunos años, sigue diciendo el padre, se dice que el origen de Halloween está en la cultura celta. Que esto sí lo sabía muchísimo, lo que evidentemente es un anacronismo, pues el nombre mismo de Halloween en cristiano católico, como se verá a continuación, pues significa vísperas de todos los santos. ¿Ok? Entre las mentiras y medias verdades sobre Halloween, podemos decir lo siguiente: se habla frecuentemente de una fiesta de Halloween como una fiesta en honor de una divinidad denominada Samaín, esto lo he visto también en internet, relacionada con la muerte,
Pues bien, no existía en la mitología celta una divinidad con este nombre. La etimología de esta palabra es gaélica y significa fin del verano. Entonces, ¿de dónde viene, podríamos decir nosotros, o preguntarnos nosotros, esta conexión con el satanismo? Bueno, ahora te lo voy a contar, pero antes de entrar en ese tema bastante picante, te pido que nos des un like, y al finalizar el video, compartilo. Más recientemente se alude a Halloween como una festividad satánica y llega a hablarse de numerosos sacrificios humanos, especialmente de bebés y niños, y se insiste en que se multiplica en esa fecha la celebración de las misas negras. Por inocencia caí en el satanismo. A través de mi inocencia, a través de mi adolescencia, por enamorarme de una niña hermosa, esta niña me induce a que lleve a un grupo de satanistas, en el cual ellos, pues a través de una fiesta que ellos celebran, me inducen y me hacen un rito de iniciación. La vida de una secta satánica, la referencia de una secta satánica es el Halloween. Es el año nuevo para cada uno de los integrantes de la secta satánica. La referencia a Halloween como una fiesta eminentemente satánica se encuentra en la Biblia satánica escrita por Anton LaVey, quien inició la Iglesia de Satán el 30 de abril de 1966, ideando múltiples ritos oscuros y escogiendo la fecha de sus principales fiestas satánicas. La fecha del propio cumpleaños de cada satanista, la noche de los Walpurgis, entre el 30 de abril y el 1 de mayo de cada año, y el Halloween, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre de cada año. Evidentemente, LaVey incurre en su libro en los mismos errores de los que atribuyen a Halloween un origen celta y druida, aunque llega a señalar los motivos por los cuales los satanistas celebran estas fiestas. En el caso de celebrar como principal fiesta satánica el propio cumpleaños, el motivo es el siguiente. Cada hombre, dice este satanista, cada hombre es un dios si opta por reconocerse a sí mismo como un dios. Por lo tanto, el satanista celebra su propio cumpleaños como la fiesta más importante del año. Según los datos, considero, dice aquí el presbítero, que hay que distinguir entre la fiesta de Halloween, que tiene orígenes folclóricos muy interesantes, como se verá a continuación, y los rituales satánicos que celebran las sectas satánicas en esta y otras fechas. No están necesariamente interrelacionados, dice aquí este sacerdote, ¿ok? ¿Qué opinión sobre esto que dice el padre Jorge tienes? Déjamelo abajo en la caja de comentarios si estás de acuerdo o no. Te pido ahora sí un favor, que al terminar de ver el video lo compartas en tus redes sociales, porque lo queremos extraer luz y generar debate entre nosotros, ¿verdad? Ahora bien, según el artículo, la fiesta de Halloween no tiene un origen satánico y mucho menos celta. Igualmente, a mí en lo particular hay algo que no me cierra, hay algo que siempre me hace ruido alrededor de esta fiesta de Halloween. No sé a vos qué te parece, que te contaré ciertamente yendo más adelante. Ahora creo que quedó claro su no origen, pero ¿y si yo te dijera que esta fiesta tiene su origen en el catolicismo, me lo creerías? Pues bien, esto te lo cuento en este próximo video. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien y a portarse bien porque sé que puedes. Chau, chau.